Apóstol Raúl Guido Ávila, hombre con una visión que no retrocedió ante la crisis ni se detuvo ante la escasez. Pastor principal de una iglesia que creció en medio del fuego y que no solo resistió, sino que avanzó. Arquitecto de un movimiento que encendió multitudes, que edificó esperanza en medio del caos, que entrenó y envió generaciones a conquistar para el reino. Donde muchos vieron ruinas, él vio posibilidad. Donde otros huyeron, él plantó bandera. Hoy, por primera vez con nosotros, el apóstol Raúl Guido Ávila. Enorme placer para mí, para mi esposa, estar esta noche con ustedes. Le agradezco a Dios por la invitación de Daniel, de su familia y de la Iglesia del Redentor en sus 80 aniversarios. Encontrarme con un gran hombre de Dios después de unos años que no nos habíamos visto, como el apóstol Satirio Santo, es para mí una gran alegría. Quiero leerles en Daniel capítulo 4, versículos 2 y 3, las palabras que Nabucodonosor, rey de Babilonia, expresó. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Me gustaría si me pudieran encender las luces para ver el rostro de todos ustedes, porque lo que voy a compartir con ustedes es algo muy personal de los últimos 2 años que he atravesado. Nos fuimos con Elba a Venezuela. Mi esposa hace 37 años, luego de haber estado 8 años en Paraguay, y dejando en el sur de Paraguay una de las congregaciones más grandes y por aquel tiempo en Encarnación, y fuimos a una aventura desafiante, tomar una congregación que yo era o éramos los 7º o 8º pastores y que no había tenido crecimiento desde hacía muchos años, que eran solo 50 italianos e hijos de italianos, que cuando llegamos entendimos que teníamos que hacer cambios, de lo contrario no existiría el crecimiento anhelado. Es increíble, pero a todo el mundo dice: yo quisiera cambiar. Hay que generar un cambio. Las cosas no pueden seguir igual. Todo tiene que cambiar, pero cuando llega el cambio, a nadie le gusta el cambio. Y todo el mundo le tiene miedo al cambio, y entonces comienza el maldito síndrome de Estocolmo, de la gente terminar otra vez encerrada
en sus prisiones y anhelando volver a aquello que los esclavizó y que no pudieron tener avance. Y ese fue el caso nuestro. A raíz de eso, los 50 se nos fueron más de la mitad y me quedé con 20 chamitos, como decimos en Venezuela, de 6 años, 10 años, 15 años, el mayor de 22 y 4 matrimonios ya de edad, y que fuimos los que comenzamos esta loca aventura de creerle a Dios por crecimiento, que hoy estamos en 330 congregaciones en 12 países y con una membresía de miles de personas. Todo el mundo anhela cambiar, pero hay que ser valiente para cambiar. Y hemos llegado a este año 2025. Cuando yo era un joven, me parecía increíble que el mundo, cuando conocí al Señor en el 74, en noviembre, que el mundo pudiera llegar hasta este día y que yo tendría 67 años. Le he entregado mi vida al Señor desde los 17, he servido a mi Señor 50 años. Conocí a mi mujer en la escuela bíblica y Elvita me ha acompañado de esos 50 a 48 años. Un año de conocernos, 2 años de noviazgo y 45 años de casados. Ahora el 22 de diciembre vamos a cumplir 46, el 23 mi cumpleaños, y me hice un regalito que me ha durado 46 años y que se me lo ha puesto bastante costoso. Dios por su gracia nos permitió ver a nuestros hijos crecer, servir al Señor y a mis nietos. El último es Giovanito, que tiene 6 meses. Y hemos visto su bondad y su misericordia. Conviene que yo declare lo que Él ha hecho. Pero todos sabemos en este año 2025 que estamos viviendo los últimos años de este sistema. A lo mejor yo estoy equivocado y le conviene al mundo que yo esté equivocado, pero no le veo a este sistema más que 6 años en Occidente. Los cimientos de la civilización occidental están muy dañados y muy echados a perder. El respeto de mis días juveniles ya no existe. De mis días de la infancia, de pobreza, de vivir con lo justo, lo básico, han desaparecido. Aunque la pobreza continúa de otras formas. Pero las desigualdades sociales, el pecado social y personal se ha vuelto a unos límites que creo que hemos roto toda barrera. Occidente está ya al filo de la navaja. Y me parece a mí que este sistema, por su propia podredumbre por dentro, no aguanta más que 6 años. La economía es falsa, los falsos líderes
tanto en el gobierno como en todas las áreas, salvo excepciones, abundan. Y todo ese río de suciedad también ha tocado a la iglesia de Jesucristo, la doble vida, el vivir con estándares diferentes a lo que Dios nos ha planteado, se ha vuelto normal y hasta se lo va tolerando como las nuevas formas de vivir. Y si Dios va a hacer algo, lo va a hacer con un remanente fiel, que no ha vendido sus convicciones, porque sus convicciones están por encima de sus negociaciones. Hombres y mujeres de valor, de entereza, de virtud y de nobleza y de espiritualidad profunda. El sistema se ha dañado y toda la economía en que usted vive a nivel global es falsa. El dólar está quebrado de hace muchos años. Solo lo sostienen por medio de insuflar aire para ver hasta cuándo vamos. Y todo en el mundo es un caos y un caldero hirviente. La inmoralidad, el movimiento LGBT y de las minorías buscando su espacio y respetando las mayorías de la ética y los valores es acuciante. Nuestros gobernantes miran a un lado, los otros miran hacia otro lado, nuestros diputados y alcaldes o intendentes hasta aplauden con cierta ironía todo este movimiento absurdo, irresponsable e inmoral, salvo excepciones, como lo expresé. Estamos viviendo, para mí, y ojalá yo esté equivocado, en los últimos años de este sistema. Jonás tenía una palabra: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás, como conocía a Dios, huyó. Fue tragado por un pez, devuelto a la tierra de su propósito y predicó por toda Nínive que Dios destruiría a Asiria. El rey de Asiria, un pagano inmoral, insensible, oye y se conmueve y se arrepiente, y toda la ciudad, y manda un edicto que todo, desde las bestias hasta los niñitos de pecho y los hombres y mujeres, se arrepientan y ayunen por si quizás Dios les entiende misericordia, y Dios les perdona. Y Jonás se enoja. Jonás es el único tipo que tiene éxito total y se enoja por ser exitoso. Dice: preferiría que me mate, prefiero morirme. Es que yo te conozco a ti. Yo sabía que si predicaba y se arrepentía, tú no ibas a poder con tu genio. Los ibas a perdonar, estos sinvergüenzas. Asirios desgraciados, tendrían que estar muertos todos. Y muere enojado, exitoso pero enojado. Y Dios les extiende 150 años más. Ojalá vivamos esos días de arrepentimiento profundo y nacional, comenzando desde la iglesia del Señor.
Tengo 67 años. Ya a esta altura poco me importan los comentarios ni las mediciones de popularidad. He vivido lo suficiente para conocer mis propias miserias, debilidades, fortalezas y virtudes. Pero Dios puede extender gracia y darnos más tiempo. Y todos en esta vida, todos, desde el que les habla hasta el que me está escuchando aquí y por las redes sociales, tenemos experiencias dramáticas en nuestra vida. Que si no aprendemos de las lecciones, somos unos tristes seres ignorantes. Yo tuve la mía a lo largo de los años, pero tuve la más fuerte en los últimos 2 años. En el 2019 yo había llegado a 142 kilos. Con la altura y lo que soy ya era insoportable, talla 46 de pantalón, y no podía seguir así viajando, ni ministrando, me cansaba, estaba todo descompuesto, los horarios en las naciones me desequilibraban, los jet lag en el avión ya me producían resultados nefastos. Y me enojaba cuando Elba me decía que estaba gordo, que a nadie le gusta, ¿verdad? Todo te ve frente al espejo y dice mentiroso espejo, no es así. Y de ahí sí me propuse en cambiar mis hábitos, conseguí un excelente médico, amigo hasta el día de hoy en Miami. Me hizo un chequeo, me habló palabras muy de fe, porque es un hombre cristiano, el doctor Gosch, y me dijo: apóstol, me conmueve su sencillez y humildad. Usted no está gordo, usted lo que está es inflamado. Vamos a hacer una tarea desinflamatoria. Entonces vine y le dije a Elba: ¿ves que yo tenía razón? Yo no estoy gordo, yo estoy inflamado. Yo lo que estoy es ahogado, necesito que me saquen esta agua. De ahí comenzó y bajé 60 kilos. En todos estos años, con disciplina, cambié todos mis hábitos de alimentación, volví a hacer ejercicio. El gimnasio que tenía en mi casa lo volví a usar, la caminadora dejó de estar solamente para recibir las toallas, sino que las usé, las multifuerzas, y bajé. Y yo estaba muy feliz, con Elba, por supuesto, estaba la más feliz. Dijo: por fin he recuperado al galán. Pero en el 2023 fue el comienzo de mi experiencia más dramática de mis últimos años. Había yo crecido, viajado por el mundo, era un hombre conocido y había reflotado a una congregación desde las mismas cenizas hasta volverse un referente en el país y en las naciones. Había construido, pero en septiembre del 2023 comenzaron los ataques de las tinieblas en una forma brutal, salvaje, diabólica, demoníaca, infernal. Noviembre yo vengo a Argentina por una dirección divina. Yo había tenido sueños acerca de Argentina
en mayo del 2023, finales de abril, principios de mayo, unos sueños consecuentes, y lo consulté con amigos alrededor de las naciones. Le dije, si esto a ustedes les parece que no es de Dios, no lo voy a publicar por las redes, pero si es así, tuve sueños donde yo veía a la economía y a la gente de Argentina en depresión aguda, en tristeza, y que el dólar de 200 pesos pasaba a 1000. Y la gente la vi llorando en las calles, se agarraba desesperada de sus cabellos y lloraba y se lamentaba. Y me vine cuando la administración actual pierde en primera vuelta y el Señor me dijo, ve a Argentina y yo te voy a dar. No te sorprendas por los cielos que te voy a mostrar, pero no tienes el mensaje, vas a esperar en mí para que yo te lo dé. Yo viajo sin saber lo que me espera, aterrizo en Buenos Aires y ahí el Señor, ese mensaje solo lo prediqué en 2 lugares, en Morón, en Buenos Aires, en CCN, con mis hijos ministeriales que están esta noche conmigo, Osvaldo y Mari Carmen Prat, y con CCN en Argentina y otras congregaciones, y lo prediqué en Santuario de Fe, aquí en Rosario. Se llamaba Jezabel, Acad, Argentina y Jehú. Y hablé de lo que el Señor me impresionó en mi espíritu, de lo que pasaría, lo que vendría, y cómo sería el cambio, y cómo la gente reaccionaría a él, y cómo habría un nuevo vislumbre sobre esta tierra, y que sería una de sus grandes oportunidades que le está dando a Argentina para que vuelva a despertar. Y que todo ese sistema anterior de gobierno pasaría y se levantaría una nueva administración loca, audaz, salvaje, sin experiencia, pero que él tendría sus ojos puestos. Lo que hablé, lo que dije está registrado y está grabado. Pero a razón de todo eso, yo que estaba acostumbrado a hacer ejercicios, en diciembre, cuando regreso los primeros días de diciembre, a los 10 días, me encuentro con que no puedo subir a mi casa nueva que habíamos hecho con él hace unos años, los 10 escalones hacia el otro piso donde están las habitaciones. Eran 10 escalones y me doy cuenta que no puedo subir. Que subo 1, 2, 3, tengo que descansar en el cuarto 1 minuto, el quinto, el sexto, el séptimo, y luego hacer los otros 3 y apenas arrastro los pies para llegar. Un dolor general que no entiendo, y paso noches así, sin poder estar, sin poder dormir. Amanecía noches enteras y parecía que el corazón se me iba a explotar. Hasta que no aguanté y fui a una clínica con excelentes médicos en Caracas. Me hicieron un examen, no me encontraron nada, hasta que mi cardiólogo me encontró que sufrí una pequeña arritmia. Me dijo, es lo único que tiene, todo lo demás está bien. Marcelino Sojo, mi amigo que vive en Charlo, me llama una noche y me dice, a las 2 de la mañana, no puedes dormir, ¿verdad? Le dije, no puedo. Me dijo, te tiraron un trabajo de alta brujería, del vudú haitiano, de magia roja, magia negra. Te han tirado porque el diablo no quiere que llegues al 2024, te quiere matar en diciembre del 2023.
Y él oró por mí y yo esa noche por primera vez en días pude descansar. Y comienzo a recuperarme y comienzo a volver a caminar, a hacer mis ejercicios. Y en enero tengo un problema de los dientes que me tenía que tratar de hace tiempo y mis odontólogos cometen la torpeza de en una hora me sacan 15 muelas y dientes y eso me produjo una hemorragia dental. Perdí 1,4 litros de sangre y estuve al borde de la anemia total. Y no me podían parar la sangre, era como si alguien me hubiera herido y dejaba charcos yo de sangre por toda la casa a las 2, 3 de la mañana. O sea, salía de una y caía en otra. Y a las 6 de la mañana otros odontólogos, porque mis odontólogos no me contestaron por teléfono, pudieron venir y me pararon la hemorragia por vitamina K. Y por la gracia de Dios y pude descansar y así débil como estaba, comencé mi recuperación. Y de enero, finales de enero, de febrero, abril, yo pasé por todos los estados de mi alma agobiada. Como el Salmo 88, que el Salmo 88 es uno de los salmos más raros y extraños de las Escrituras, porque no ves luz por ninguna parte, solo los estados de un alma desesperada, angustia, dolor, agobio, tristeza, soledad, miedo, desesperanza. Conocí profundamente la angustia. Lo que pasan las personas, atravesé los mismos valles de sombra y de muerte, los estados de ánimo, los deseos de morir y no vivir, el sentimiento de desamparo y de abandono, los sentimientos de tristeza y de soledad profunda. Y de noche sin poder dormir y que yo oraba y le decía, Dios, por favor, sácame de esto. Y el silencio de Dios, que solo yo una noche sí lo sentí claro, que mis lágrimas le mojaban su rostro. Estuve al borde de la depresión y cuando llegué a eso oré y ayuné 15 días y pude salir en mayo del 2024. Sentía desesperación, mi casa es bellísima, la nueva casa en la que vivo con Elba y que ahí van mis nietos, mis hijos y mis amigos más cercanos, con todas las comodidades, pero llegó un momento que yo llegaba a casa y quería salir corriendo, no podía estar, lloraba sin cesar, no podía contenerme, iba a la casa de mi hija y lloraba y lloraba, yo lloraba más que todas las mujeres que ella tenía allí haciendo su discipulado. Voy saliendo de eso en mayo y voy subiendo una noche la escalera luego de haber tenido una cena con mis odontólogos en casa. Erro el manazo al hierro de aferrarme para subir las escaleras y me caigo hacia atrás. El golpazo fue terrible, me fisuré las 2 costillas, la cuarta y la quinta, y los que han padecido dolores de las costillas saben que es intenso, no se pueden
soldar, no se puede tampoco enyesar, tiene que sanarse por sí mismo, y cada movimiento en falso es como un hierro caliente que te meten. El dolor es realmente insoportable. Así pasé mayo, junio, ya no podía predicar, perdí la capacidad de la voz un 70%, solo podía hablar un 30% de mi capacidad de levantar la voz, porque al pegar mis pulmones contra las costillas fisuradas, el dolor era peor. Pero un domingo yo le dije a él, un sábado, mañana va a predicar uno de mis hijos ministeriales, Luis Rivas, y yo sé que me voy a sanar y va a comenzar mi proceso cuando él ore por mí. Y al otro día apenas pude presentarlo en la reunión, y cuando él pasó con esa voz tronante que tiene y es pequeñito, yo sentí el touch, el toque del Señor. Y ahí comenzó mi proceso, como las tinieblas comenzaron a irse de mí, a despejarse, y en julio del 2024 yo estoy en Puerto La Cruz, donde está mi hijo, en una ciudad costera en Venezuela muy bonita, y estoy con él. El día sábado vamos a un restaurante sirio, comemos la comida árabe, y yo me sentía el domingo con un poco de malestar. Pensé que fue por el trigo que había comido en los kepis, y entonces prediqué así en CCN Puerto La Cruz. Y en la noche jugaba Argentina en Colombia, celebré el triunfo. El día lunes ya no aguantaba, ya me comencé a sentirme muy mal, nos fuimos a Caracas. El martes ya me doblaba del dolor y me hicieron todos los exámenes y me encontraron una apendicitis aguda. Y entonces entre los exámenes, con la arritmia que había tenido, los médicos no se atrevieron a operarme, a pesar de que era una operación sencilla, pero el apéndice estaba muy inflamado. Me hicieron todos los exámenes y ahí se me revienta el apéndice. Entonces yo entré en peritonitis aguda, me colocaron 24 bolsas de plasma y fui a operación, y ahí el día miércoles. Y yo estaba ya, yo no sabía, pero atravesé la operación, que una operación de 20 minutos duró casi 3 horas, y el médico, que hoy somos excelentes amigos, Daniel Fermín, salió y le dijo a Elba: esto no es asunto de día por día, es minuto tras minuto, es hora tras hora, porque de 100 que padecen peritonitis agudos solo se salvan 4, 96 no viven para contarlo. Y de ahí la recuperación, las oraciones que pidieron, los donantes de sangre que se presentaron, y las oraciones a nivel mundial, y la misericordia de Dios y la pericia de los médicos me salva la vida. Yo el jueves reacciono, el viernes me pasan a una habitación, el sábado estoy caminando y yo parecía un marciano con todas las cosas encima. Bueno, me pusieron a caminar el domingo, y el lunes 22 de julio me dan de alta, y era el cumpleaños de mi mujer, de Elba, y yo regreso a casa ya salvado. Después el médico me mostró la operación y todo lo que filmaron. Como hicieron, es un milagro que yo esté vivo, y me dijo: Chamo, en versión venezolana, tú eres un milagro, tú eres uno de los 4 que se salvan.
Pero comencé mi recuperación, me dijo, esto te va a llevar hasta julio del 2025 y aquí estoy en junio desatendiendo la voz del doctor. Pero ya se acostumbró a mis cosas y me dijo, está bien, se ve que tu Dios es poderoso. Le comencé a enviarle mis devocionales y entonces él era un gnóstico, ahora es un creyente en el Señor. Mi cardióloga me dio unas pastillas, unos psicotrópicos para que pueda dormir y realmente me volaron la cabeza. En septiembre del año pasado yo estuve 6 días perdido, en down total. No sabía quién era, no sabía qué es lo que hacía, no me recuerdo de nada durante esos 6 días. Elba me cuenta que yo parecía un loco en la casa, venía gente y yo andaba en interiores. Toda una desgracia, A los 6 días mi mente pensaba, pero mi lengua no, mi lenguaje no podía expresar lo que yo hilvanaba en mis pensamientos. Así me fui a un restaurante que me conocen porque ya a mí me agarraba locura de salir. Y ahí en ese restaurante me quiebro y lloro y él vio un signo de esperanza de que yo estaba regresando. Y de ahí comenzó mi recuperación. Y luego en octubre y diciembre la atravesé recuperándome. Después vengo en febrero para Argentina. Una situación en mis venas y arterias en las piernas que no las había arreglado yo desde el 2004, 2003, porque comencé a ver unas manchas en mis piernas. Fui a unos dermatólogos, no le prestaron mucha atención y me dijeron, no, con esta cremita vas a salir. Como a nosotros nos gusta eso, fácil la cosa. En marzo, antes de venir a Argentina, que fue cuando vine para una reunión de nuestra gente en Villa Gesell, en Buenos Aires, ya no podía soportar el dolor. Y mi cardiovascular me dijo, de las 3 enfermedades de un hombre, lo que más, la segunda en intensidad de dolor son las venas y las arterias. El dolor te puedo decir que es insoportable. Yo viajaba en business porque ya no podía sostener mis pies sino arriba. Pero llegaba un momento que no podía. Llegué a llorar de aquí a Panamá llorando del dolor. De ahí estar en Cúcuta hasta el otro día porque no había vuelos directos, porque Venezuela había cortado relaciones con Panamá y suspendió todos los vuelos. Toda una cosa insoportable, hasta que me operaron y gracias a Dios que me encontré unos médicos excelentes, guiados por el Señor, y tanto mi cardióloga como mi cardiovascular y mi médico que me operó hoy somos grandes amigos y les envío los devocionales y escuchan, y yo sé que los voy a ver como médicos del reino en forma total. Y aquí estoy todavía con mis piernas en recuperación. Todavía tengo que recuperarme, hacer algunas cosas. ¿Qué es lo que yo aprendí? ¿Qué es lo que conviene? Primero, nunca paramos de crecer en CCN. A pesar de mí, Dios me demostró para que veas que el crecimiento es mío, no tuyo. Apolos, Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Segundo, aprendí que nunca me faltó provisión porque yo
dejé de viajar en forma internacional, donde me venían el 70% de mis recursos, y pensé, ¿qué voy a hacer ahora con un país en crisis donde la gente gana 15, 20 dólares? Es un país de lo insólito, donde hay gente que gana miles, otros que sobreviven. Y yo dije, Señor, yo ministro a toda clase de personas, ¿qué voy a hacer? Y Dios me dijo, ¿cuál es la tierra de tu propósito? Yo dije, Venezuela. Bueno, yo te voy a bendecir desde esta tierra y te voy a demostrar que cuando yo envío, yo proveo de un desierto, pero no te va a faltar nada. Y cuando Dios envía, Dios provee. Porque cuando hay visión, hay provisión. Y nunca dejamos de crecer numéricamente en discípulos, a pesar de que yo estaba diezmado en mis fuerzas. Nunca, en segundo lugar, me faltó la provisión del Señor, y hoy me cuesta viajar porque es más la bendición que recibo estando en Venezuela que fuera de ella. Entendí de mis hijos discípulos como me honraron, me bendijeron, tanto dentro de Venezuela como fuera. Tercero, su fidelidad en medio del abandono de muchos que se fueron pensando que yo ya llegaba al final. Conocí a mis verdaderos amigos, que son muy pocos. Porque cuando tú eres exitoso, todo el mundo quiere estrechar tu mano y sacarse una foto. Y cuando estás en el dolor, en el abandono, en el olvido, nadie quiere quemarse contigo. Fue como mi amigo Edilón, que alguien me dijo, y te vas a juntar con esa bosta. Y yo le dije, qué lástima que tú tengas así ese concepto de los hombres, que todavía no sabes tú si es que es cierto o no lo que dice la prensa. Después salió que era todo un montaje que le hicieron. Edilón murió en el 2018, el 2017. Nos vimos la última vez en Belo Horizonte, Brasil, y me dijo, vengo para decirte que me explotó el cáncer de páncreas otra vez. Edilón era pastor de 30.000 personas en Atlanta, de la Iglesia Nuevo Nacimiento. Todo el grupo de los Astros de béisbol se reunían con él, y de la noche a la mañana, de ser el tercer niño mimado en las redes, pasó a ser el odiado y olvidado. Y yo lo conocí allí. Estuvo al borde del suicidio por tantas cosas. Y me dijo a mí, ¿sabes, Raúl? Yo superé todas las críticas, pero no me pude sobreponer al abandono de mis amigos. Y me explotó el cáncer de páncreas. Si no me sana el Señor otra vez, en enero del 2017 yo estaré con el Señor. Y se fue. Edilón murió, pero lo mató la iglesia por su indiferencia y por la forma legalista y desleal que muchos tenemos para con hombres y mujeres que dieron su vida, y luego nos importa un traste abandonarlos. Y conocí el inmenso valor de mi familia, de mis pocos amigos que me llamaron y estuvieron. El inmenso valor de mi mujer y de mis hijos, y de mis hijos ministeriales. Que yo había recibido una palabra por mi amigo en común con el pastor Satirio, Carlos Jiménez, que ahora está con el Señor. En el 2010 me dijo, esos chamitos que tú ves hoy de la escuela, de la iglesia infantil, de la preadolescencia y los demás, son tus hijos de la casa y son los que te van a honrar mañana. Los demás se te van a ir, pero estos van a quedar contigo hasta el final. ¿Qué aprendí para ir terminando? Porque veo que me quedan 5 minutos. Primero,
Hermanos míos, todo cambia en un instante. Yo estaba bien, estaba fuerte, sólido. Estaba yo en julio del 2024 recuperándome. Sábado, estando en un restaurante árabe, domingo predicando y el miércoles estoy al borde de la muerte. Y de ahí que viva ya depende de Dios, no de mí ni de ellos. Todo cambia en un instante. Tú no tienes la vida comprada. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de tu salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Porque tú no tienes nada asegurado. Puede ser físicamente perfecto y estar en un gimnasio y la muerte te sorprende y todo cambia en un instante, todo se acaba, todo termina. Y si yo me hubiera ido con el Señor en julio del 2024, mis hijos llorarían, pero hoy ya comenzaría a ser olvidado y otros ocuparían la agenda de los lugares donde me invitaron. Ese fue mi reinicio. Y entender algunas cosas que me cambiaron la vida por completo. He llegado a esta altura y te soy sincero, me importa un pito lo que la gente diga de mí. Estoy en las manos del Eterno. Y voy a disfrutar mis días. Y voy a vivirlo y voy a gozar de la iglesia, de mi mujer y de mis hijos, de mis comidas y de mis bebidas. No me importa lo que la gente diga, porque todo cambia en un instante. Abraza a tu hermano y dile, todo cambia en un instante. Segundo, cuando entré al quirófano ese día entendí del tiempo que perdí en cosas que no eran importantes. El tiempo que perdí en las redes sociales, el tiempo que perdí tratando de agradar a que la gente, inclusive que hablaba mal de mí, hablaran bien. El tiempo que perdí en cosas insignificantes, de preocupaciones tontas, que no tienen sentido porque vivir ya es una bendición. El tiempo que perdí de calidad con mis hijos y mi mujer, de disfrutar una comida, una puesta de sol y ver el horizonte de un nuevo día. Me estaba olvidando de vivir por causa del ministerio acelerado que tenía, de no pararme, de no frenar, de no poder ir a una playa y disfrutar con mi mujer, mis hijos. Y entonces dije, Dios, si me das la vida, voy a disfrutarla intensa, apasionada, salvaje y audazmente. Y tercero, a la eternidad, cuando yo estaba allí, no es que vi la gloria, pero entendí en mi espíritu que a la eternidad, a Dios el Eterno, no le interesa un pito nuestras discusiones teológicas. Que poco le importa a Él todas nuestras discusiones tontas, que este tiene razón, que el otro no tiene, que si eres arminiano, eres arriano, que si eres calvinista o no lo eres, no le importa. Le importa un carajo esas cosas.
que a Él lo que le interesa eres tú. Y solamente tú. Y que te va a perseguir y te va a buscar a ti. No a tus enunciados teológicos. Y por último, conviene el reinicio. Que si Dios te extiende la vida, sirvas para su propósito eterno y solo para eso. Deseché algunas invitaciones donde me invitaron solamente por fama y dije, yo ya no estoy para eso. Estoy para agradar a mi Señor. Y si no me invitan de todo el mundo, no me importa, porque ya tengo un montón de hijos ministeriales que me falta el tiempo para ministrarle a ellos. Y le dije, yo sí recuerdo que le dije, balbuceando, cuando iba al quirófano, ya camino a que me sedaran, le dije, Dios, si salgo de esto y me das la vida, lo voy a patear, ese sucio demonio, hasta el último, con toda mi fuerza. Y te voy a servir a ti y solamente a ti. Y entonces 5 cosas me acompañan. Disfrutaré la vida, serviré en la vida, oraré en la vida, haré lo que otras cosas no las hice y daré como nunca he dado. De hace años yo doy el 70, 80 y hasta el 90% de mis recursos al reino de Dios y nunca me faltó nada. Porque el Dios de toda gracia me ha acompañado en los años de mi existencia. Póngase de pie. Levante sus manos y agradézcale al Eterno. Hable en las lenguas del Espíritu un momento. Les dije que hablaran en las lenguas del Espíritu, no que se quedaran en silencio. Oh, Ramba Shakata, Ramba Ramba Shaya. Oh, presencia santa de Dios, Imba Raimba Ramba Shaya. Consuela los corazones, levanta a los afligidos, saca la tristeza de los entristecidos, sana toda enfermedad, toda plaga, toda dolencia, todo ataque diabólico, todo ataque de brujería, umbanda, quimbanda, magia negra, magia roja. Los reprendo ahora en el nombre de Jesús. Y que se desate la gracia y el poder de la unción en este reinicio. A todos nos conviene hablar de las señales y milagros que tú has hecho a lo largo de nuestras vidas. Oh, rimba ramba shikata ramba ramba saya. Oh, maramba ramba sara basakata ramba saya. Gracias, mi Señor, gracias, gracias, gloria y honra a tu santo y bendito nombre para siempre. Oh, mi ramba shakata ramba saya. Tenga un minuto más, sostenga las lenguas espirituales, porque con las lenguas hablas con Dios, con las lenguas te edifica tu espíritu, con las lenguas hablas misterio, con las lenguas el lenguaje en códigos que el diablo no entiende. Vuelve al fuego. Maramba shara kamba ramba sharamba sharaba shaya. Urimba raba sharaba shara kamba ramba shaya. Umi ramba sharamba rimba ramba sharaba rakamba ramba shaya. Oh, presencia santa, muévete en este lugar. Que esto que he atravesado le sea un aliciente para su vida. Que el Dios de gracia nunca abandona a sus hijos ni a sus hijas. Ome ramba ramba sharamba ramba saya. Urimba ramba shiramba rakamba ramba saraba ramba saya. Oreba ramba saraba saraba rakamba ramba saya.
¡Oh! Rimba, ramba, yarraba, yarraba. Todos necesitamos un lugar donde encontrarnos con la familia, donde encontrarnos con amigos, donde encontrarnos con Dios. Redentor es más que una iglesia, es un lugar lleno de experiencias, amistades y amor. Y te está esperando a vos. Comunidad Redentor, un lugar para todos.